buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les planteamos tres temas. No tiene nada que ver con la política, pero sí son temas importantes y que hacen al país. El primero, vamos a hablar con el doctor Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales, vía Zoom, acerca de las expresiones del presidente de Colombia, Petro, sobre el crimen de Pechi. El presidente colombiano había asegurado que ya se sabía que el clan Marcet y Efran serían los responsables o autores morales de ese crimen. Desde la Fiscalía dicen que no es cierto. El segundo bloque vamos a hablar con el doctor Héctor Castro, director del PAI, acerca de la viruela del mono. Es que los casos aumentan exponencialmente en el mundo y ya hay casos en las fronteras con nuestro país. Hoy nomás en la zona limítrofe con Ciudad del Este ya se detectaron personas con viruela del mono. Que entre al país es cuestión de días seguramente. Y el último bloque vamos a hablar acerca de la producción y el campo, con Héctor Cristaldo, presidente de la UGP, y Sandra Noguera, presidente de CAPRO. El campo esta vez parece que no nos va a salvar. Reportan importantes pérdidas en varios rubros. Y también vamos a hacer un análisis de estos 4 años del gobierno de Mario Abdo y el campo, con Héctor Cristaldo y Sandra Noguera. Así que antes de ir a la primera pausa, les invito a compartir un rico café Lavazza, reconocido como un café de alta gastronomía que permite degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes, cafeterías y supermercados del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, todos los días sorteamos un premio. Tu compra te puede salir gratis y vos podés ser uno de los ganadores. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB. Precio normal 18 cuotas de 211.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Por el mes de los peques, Farmacia Vicente Escabone regala tarjetas para divertirte en Sky Games, vales de compra de DAB, juguetes Roma y Tepch. Para participar debes compartir tu dibujo en nuestras redes sociales. @Farmacia Vicente Escabone. Contactate al 021-418-5000. Bien, ya saludamos al doctor Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. Buenas noches, doctor, ¿cómo anda? Muy buenas noches, Carlos. Saludos para vos, para la teleaudiencia. Agradezco de sobremanera esta oportunidad de conversar contigo y es un placer poder compartir, aunque sea por medios telemáticos. No, al contrario, nosotros te agradecemos que estés allí porque hay muchos temas que yo sé que muchos colegas quieren hablar contigo y el trabajo intenso que tienen los fiscales en los últimos tiempos hace difícil muchas veces el contacto. Así que te agradezco que estés allí de tu casa. Bueno, doctor, contanos un poquitito. El presidente Petro sorprendió cuando en sus redes sociales señaló que aparentemente el grupo Marcet, liderado por Marcet, sería, ahí está, en la investigación sobre el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, cometido por el narcotraficante uruguayo Marcet en territorio colombiano, nos muestra que hace mucho el narco dejó de ser un problema bilateral colombo-estadounidense y es hoy un problema americano y mundial, dice este Twitter escrito por Gustavo Petro, presidente de Colombia. Leí después, posteriormente, que usted aclaró que las autoridades colombianas que realizan la investigación no le han confirmado ese detalle que el presidente Petro escribió en su cuenta de Twitter. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo está esa investigación en Colombia y qué sabe la Fiscalía Paraguaya al respecto? Bueno, en primer lugar, Carlos, yo quiero dejar bien en claro mi posición. Yo soy fiscal, trabajo en asuntos internacionales, no me desenvuelvo en otro ámbito distinto al judicial. Y es compleja la pregunta porque el tuit proviene nada más y nada menos que un presidente de la República, del presidente de la República de Colombia. Entonces, lógicamente, complejiza cualquier tipo de afirmación que se pueda dar al respecto. Yo sí te puedo responder y soy conteste y uniforme con todas las expresiones que tuve en todos los medios de prensa.
Esa no es una información que provenga del organismo judicial encargado de la investigación. Me refiero al Cuerpo Técnico de Investigación del CTI de Colombia, que sería la Policía Judicial, como tampoco de la Fiscalía de Colombia. Tuve conversaciones presenciales con los fiscales de Cartagena, aprovechando la asamblea reciente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en Cartagena, y también tengo comunicación permanente con los encargados de la investigación, tanto en la fase de ejecución como en la fase de determinación de la autoría intelectual. Y en ninguna de esos esquemas judiciales existe una información que me permita confirmar lo que dice el presidente Petro en su tuit. Entonces, siendo un poco coherente con mi función judicial, yo digo que no tengo elementos hoy para confirmar, como tampoco para descartar la afirmación del presidente Petro, porque realmente es una afirmación. Eso no fluye de la investigación judicial. Hacía referencia un periódico colombiano días antes del tuit del presidente Petro, que Francisco Luis Correa, que es uno de los 5 detenidos, de los 6 individualizados en esta primera fase de investigación, que supuestamente él había hecho mención de esta vinculación de Sebastián Marcet y de Miguel Ángel Infran, el conocido como Tío Rico, sino de algún otro miembro del clan Infran, y eso no es una información que forme parte de la investigación colombiana. No sé de dónde pudo haber quitado el presidente Petro esa afirmación. Ajá, bueno. No, es muy importante lo que usted está señalando. Me imagino que después de esa afirmación del presidente Petro, usted habrá mantenido contacto nuevamente con sus pares colombianos. Estos le volvieron a reiterar que dentro de la investigación que ellos llevan adelante no hay nada que se indique al clan Marcet o a los Infran como responsables morales de este crimen. La Fiscalía colombiana también, en un contexto de determinación judicial y en el contexto de la órbita en la que se desenvuelven, no me afirmaron una negativa respecto de lo que dijo el presidente Petro, pero me habían afirmado que no existía ningún elemento distinto al que nosotros habíamos intercambiado hasta el momento, hasta el día antes, y que en esa mañana tampoco había ningún tipo de información que les permita a ellos de manera objetiva poder decirme que lo que decía el presidente Petro era una afirmación categórica proveniente de la investigación judicial. O sea, en una síntesis, de una manera bastante diplomática, para no entrar en una contradicción pública, lógicamente, con su presidente, ellos me confirman que esa información no fluye de fuente judicial. Ajá. Bueno, que es lo importante para ustedes, ¿no? Que la información provenga de las fuentes judiciales, porque ellos son los dueños de la investigación. Es así. Uh-huh. Bueno, y por otra parte, respecto de esto que hace Estados Unidos, de designar a las personas como significativamente corruptas, en el último caso dieron elementos bastante llamativos. La Fiscalía, usted que es el fiscal de Asuntos Internacionales, la Embajada Americana le trasladó alguna información relacionada con el vicepresidente Hugo Velázquez, con el ex asesor jurídico de Yacyretá y el funcionario público al que habrían intentado sobornar con $1 millón. Bueno, en primer lugar, Carlos, quiero dejar también en claro que esta es una ley de asignaciones de un programa relacionado al Departamento de Estado de Estados Unidos de América. Yo particularmente en el contexto judicial, yo trabajo con el Departamento de Justicia, no con el Departamento de Estado. Ajá. Y yo no he recibido, lógicamente, ningún tipo de información, porque no es natural de los Estados Unidos transmitir información de este tenor. No es algo que atañe de manera directa al sistema de justicia. Puede tener impactos directos o indirectos, como una noticia criminal, por ejemplo, pero no es una cuestión que tengan que transmitir a la Fiscalía en forma previa a la declaración del secretario de Estado. Entonces, nosotros, como todos los ciudadanos paraguayos, nos enteramos de esto con la conferencia de prensa del señor embajador. Ajá. Y después de eso, ¿tuvieron contacto ustedes para ver si ellos le pudieran ayudar? Porque creo que se formó un grupo de fiscales para tratar para investigar este tema, porque es muy delicado. Se habla de un funcionario público y bueno, uno sospecha que debería ser un fiscal. Esa es la situación que afecta aparentemente a la Fiscalía. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto, algún dato proporcionado por Estados Unidos, por el Departamento de Estado o de Justicia sobre este caso? Bueno, en primer lugar te quiero hablar en términos generales, Carlos. Cuando nosotros recibimos una información fehaciente, más aún cuando proviene de una autoridad de la talla del embajador de Estados Unidos de América,
que da cuenta de supuestos hechos que podrían tener relevancia penal, lo primero que hacemos como una función natural de la Fiscalía es verificar si existe o no ya una investigación vinculada a lo que se está manifestando o en este caso a la declaración de significativamente corrupto sobre la base de hechos concretos de un supuesto soborno a un funcionario público Sí. y de la interferencia en un proceso público. Yo quiero aclarar que no necesariamente puede ser un funcionario fiscal o judicial, puede ser también un funcionario de otra órbita que se dedica a investigaciones, incluso investigaciones administrativas, puede ser un funcionario de aduana, puede ser la CEPRELAT, puede ser la SENAT, puede ser cualquier organismo del Estado que esté relacionado con algún tipo de proceso público, porque esa fue la expresión que se utilizó. Pero no obstante eso, es una cuestión bastante compleja porque habla de un hecho punible concreto. Sí. Entonces, como no existía una investigación abierta, la fiscal general ordenó que se haga un análisis preliminarmente técnico y jurídico por parte de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la doctora María Soledad Machuca, fiscal adjunta antigua de la Fiscalía, y ese equipo técnico jurídico determinó la necesariedad de abrir una investigación penal y se asignó un equipo de trabajo de fiscales que yo no conformo el equipo de trabajo, solamente estoy coadyuvando con ellos en materia de cooperación internacional. Ajá. Yo no tengo conocimiento todavía, Carlos, de cuáles son las tareas que está desplegando este equipo. En principio estarían solamente recolectando fuentes de información interna de la Fiscalía y seguramente en la brevedad estarían ya dando algunos pasos un poco más trascendentes en el marco de la investigación. Claro, pero en el caso de que se tenga que pedir datos a la justicia norteamericana por el conocimiento que tienen de este hecho, entonces usted interviene, la Fiscalía de Asuntos Internacionales en ese caso interviene. Sí, en el caso de que se requiera algún tipo de cooperación jurídica internacional, yo tengo el rol de autoridad central en los tratados internacionales en materia de corrupción también, que sería un caso de corrupción pública. Exacto. Entonces, en la Convención de Mérida y en las convenciones de Naciones Unidas y del Sistema Interamericano vinculados a la corrupción, nosotros somos autoridad central en materia de cooperación. O sea, necesariamente una cooperación activa de Paraguay dirigida a Estados Unidos debe pasar por mi oficina. Ajá. Bueno, y en todos los hechos de designación de los Estados Unidos, se formaron equipos de investigadores de los casos señalados contra cada una de las personas designadas por el gobierno norteamericano. Es importante también decir, Carlos, que por lo menos que en lo que yo recuerdo, casi todos los casos de declaraciones del Departamento de Estado con respecto a actos de corrupción significativa fueron incluso algunos de ellos posteriores a las investigaciones penales realizadas por la Fiscalía. Aquí todos saben el caso del ex senador Óscar González Daer, del hermano de Ulises Quintana, del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Son todos casos que surgieron declaraciones en forma posterior a las investigaciones criminales. También la reciente declaración del expresidente Horacio Cartes está ya siendo investigada en forma anticipada esa declaración, y creo yo que esta es la única declaración, la del el actual vicepresidente Hugo Velázquez y del director jurídico de Yacyretá. Es la primera vez que creo que primero principia la declaración y después se abre una causa. Bueno, perfecto. Muy bien. Y con respecto a Yusio, ¿usted tiene está relacionado también, habla con los fiscales del Brasil sobre el caso? Ellos ya enviaron toda la documentación que tienen del caso Yusio y Vinicius. Sí, efectivamente, Carlos. Esta es una cooperación que ya data del mes de febrero del año 2022. Donde Brasil solicita que se realicen allanamientos específicamente en la casa de Lindomar Regis Furtado, también en la casa de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, que es el que está vinculado al exministro Arnaldo Yusio, y a partir de ese momento se incauta un número importante de documentaciones que son transferidas a Brasil. Toda esa documentación por principio de especialidad son colectadas en el marco del pedido de cooperación en los allanamientos, tanto en Black Eagle, en la empresa Ombú, y en la casa de Lindomar. La Senat no solicitó el allanamiento de la casa de Marcus Vinicius. No fue una solicitud al fiscal encargado de esa cooperación, que era el fiscal Eduardo Roy de narcotráfico. Solamente se solicitó el allanamiento de la empresa Black Eagle y de la casa de Lindomar en el Paraná Country Club. Posterior a eso, Brasil, en el mes de mayo, no recuerdo bien la fecha, creo que fue entre el 6 y el 10 de mayo, Brasil remite como una información espontánea toda la desclasificación de las informaciones, incluso de las
de las incautadas en el procedimiento paralelo que se hizo en Brasil, en la casa de Marcus Vinicius, en donde se logró su detención en Foz de Iguazú el mismo día en que hicimos nosotros el allanamiento, ese mismo 15 de diciembre. En forma simultánea y paralela estábamos haciendo operativos en Paraguay y en Brasil. Ahí sí se logró la detención de Marcus y se incautaron sus teléfonos, se hicieron desgrabaciones por orden judicial y en el mes de mayo esa información entró al sistema de justicia paraguayo, o sea, al proceso fiscal entró formalmente a partir de una cooperación del Brasil. Ajá. Es decir, y la investigación ya iniciada por la Fiscalía Paraguaya en mayo ya incluía a Yucio desde el principio. Yo no formo parte de esa investigación, pero tengo entendido que no, porque recién la información oficial que entró por cooperación internacional data del mes de mayo del año 2022 y fue la remisión de las desgrabaciones del teléfono incautado en Brasil, no en Paraguay. O sea, fueron informaciones que vinieron por cooperación internacional, vinculados al proceso paralelo, el operativo Turfi, y fueron recién del mes de mayo del 2022. A partir de ahí, lógicamente, se ingresa a un proceso técnico-jurídico de recolección de la información, porque se pasan todos los audios levantados de los teléfonos, todos los mensajes de texto, y eso se hace un análisis que es bastante complejo, y recién a partir de ese análisis los fiscales se encontraron en posición de presentar cargos contra el exministro Yucio, y a partir de ahí se hizo el operativo que ya es de público conocimiento. Ajá. Es decir, desde mayo de este año tienen conocimiento de que Yucio tenía un relacionamiento más profundo con Lindomar Vinicius. Esa información preliminarmente y principalmente proviene de la desgrabación de los teléfonos y del análisis de la evidencia incautada en Brasil. Ajá. Y todos estos audios que se dieron a conocer hoy, esa es parte de la desgrabación hecha por la Fiscalía Brasilera. Bueno, yo realmente no estuve haciendo seguimiento de lo que se dio a conocer, pero entiendo que sí, porque hay un número significativo, bastante importante de información de audio colectada en Brasil, y eso proviene de los teléfonos de Marcus en Brasil. Uh-huh. Claro, lo que hay que recordar es que Vinicius está preso en Brasil por narcotráfico. Sí, así es. Uh-huh. Bueno, por otra parte, ¿cuál es usted también tuvo participación en el caso de Iyasi? Sí, en la extradición sí. El proceso de extradición de Qasem Mohammad Iyasi está a mi cargo. Ajá. Estuvo a mi cargo. Y bueno, ¿y cómo vino la mano? ¿Podría explicarnos para que la gente entienda por qué Estados Unidos pidió su extradición y fue extraditado finalmente? Sí, nosotros en el marco de un tratado bilateral que tenemos con Estados Unidos, hemos receptado a través de los conductos pertinentes, de los conductos diplomáticos, o sea, las autoridades competentes en Estados Unidos remitieron a la Cancillería Nacional a la Corte Suprema, y la Corte Suprema asignó un juzgado. Ese juzgado dispuso, en un trabajo directo y permanente con la Fiscalía, dispuso una orden de detención el 24 de agosto del 2021. Se hizo en paralelo un procedimiento que no era parte de la extradición, un procedimiento que fue conocido ya después por todos, que realizó el ex fiscal Marcelo Pecci en Ciudad del Este, en donde se logró ubicar a Qasem Mohammad Iyasi, y a partir de ese momento él fue detenido y entregado al proceso de extradición. Marcelo participó solamente en ese proceso inicial de detención de Iyasi, y a partir de ahí él ya fue sometido a un proceso de extradición proveniente de una corte del Distrito Sur de Nueva York. Ajá. Y bueno, luego de transitar todas las particularidades de un proceso de extradición, que son bastante complejas muchas veces, en un promedio bastante veloz de 10 meses hemos logrado en todas las instancias tener la confirmación de la sentencia del juez que hacía lugar a la extradición, y esta entrega fue recientemente efectivizada y él está enfrentando los cargos por los cuales se requirió, que están vinculados al lavado de dinero, operaciones de lavado de dinero, operaciones no autorizadas a través de medios financieros, y también el lavado de dinero de carácter internacional en Estados Unidos, ya ante la Corte de Nueva York. Ajá. Doctor, y en este caso del avión venezolano iraní, que tuvo amplia repercusión internacional porque también de alguna manera está involucrado Uruguay, Argentina, Bolivia también, y Paraguay, lógicamente. A ver, aclárenos, porque ahí se mezclaron todos los tantos. Dio la impresión de que el avión estuvo 2 veces por Paraguay, en realidad estuvo solo una vez, creo que en el mes de mayo.
eh, donde llevó la carga de cigarrillos. Después ya no se le permitió, en el siguiente vuelo ya no se le permitió aterrizar en Paraguay. Pero sí pasó, sobrevoló el espacio aéreo paraguayo con destino a la Argentina. Usted también interviene, ya que es una cuestión que atañe a 3, 4 países, interviene también en este caso como fiscal de asuntos internacionales. Bueno, realmente sí, Carlos. Quiero dejar claro que mi función natural en la Fiscalía es de Asuntos Internacionales y en ese contexto yo tengo una función de ser una fuente de consulta permanente de los agentes fiscales que actúan en causas complejas y principalmente en causas de carácter transnacional. Y estoy yo en esa causa solamente para facilitar las solicitudes de cooperación. O sea, lo que yo hice en esta causa fue ponerme en contacto inmediato con el juez argentino, con el juez Villena. Ahí entablamos una comunicación no solamente con él, sino también con su secretaria privada, con lo que sería la actuaria judicial aquí en Paraguay. Y a partir de ese momento nosotros intercambiamos de manera informal y también de manera formal informaciones vinculadas al caso. Yo no quiero hablar del caso en sí porque los fiscales investigadores son colegas míos y no me gustaría hablar de los casos que son de competencia de otros colegas. Pero sí puedo decir que hubo cooperaciones recíprocas. Paraguay libró una carta rogatoria formal y transmitió esa carta rogatoria a Argentina. Todavía no hemos tenido respuesta. Argentina hizo lo mismo. Nos han requerido a nosotros una cooperación. Yo fui asignado por la Fiscalía General para realizar esa cooperación y esa cooperación ya fue completada y remitida a las autoridades argentinas. Estamos pendientes todavía de la respuesta por parte de ellos, pero la investigación en sí, yo no tengo información vinculada al proceso de investigación concreto en Paraguay. Claro, pero el hecho es muy significativo por lo siguiente. En mayo estuvieron por Paraguay, aterrizó en Ciudad del Este. En Ciudad del Este se quedó, creo que se quedaron 2 días y horas, se quedaron en nuestro país. No tuvo ningún impedimento para sobrevolar la región, para aterrizar en Ciudad del Este. No hubo ningún impedimento. Posteriormente, ya creo que en junio, cuando quiso aterrizar en Paraguay o pidió permiso para aterrizar en Paraguay, ya le fue denegado porque ahí interviene, creo que el gobierno norteamericano o los servicios de inteligencia estadounidenses con una información que nunca fue confirmada, pero que sirvió para que Paraguay no le autorice que aterrice en suelo paraguayo. ¿Fue así la historia? Sí, prácticamente fue así, Carlos. Quiero ratificar un poco lo que vos decías al comienzo. El avión iraní-venezolano atravesó el espacio aéreo paraguayo en su primera visita al país. No depende del espacio aéreo del sistema judicial. Ingresó por el sistema de aeropuertos, DINAC, no depende tampoco del sistema judicial. Ingresó por el sistema de migraciones, no depende tampoco del sistema judicial. Pasó por aduana, todos los estamentos que no son parte del sistema judicial y estuvo en el país unos días, luego volvió a salir del país por la misma ruta, atravesando todos esos organismos del Estado que no son del Poder Judicial, del sistema judicial, y luego fue fuera del país. Lo que nosotros tuvimos conocimiento fue que esta avioneta tenía una sanción por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos, el Departamento del Tesoro también, vinculadas a circunstancias que hacen a la violación de leyes de control de exportaciones, que fue lo que justamente motivó el pedido de cooperación de Estados Unidos a Argentina para lograr la incautación del avión en el marco de un proceso, de un juicio civil, de una acción civil de decomiso de la aeronave. Y es lo que se está trabajando entre Estados Unidos y Argentina con respecto a esa medida judicial de carácter civil, extrapenal, particularmente hablando. Pero me gustaría que esa respuesta un poco más profunda te den los fiscales que están en el caso en Paraguay. Sí, no, perfecto. Simplemente quería nomás que quede bien determinado. Una vez aterrizó en Paraguay, en Ciudad del Este, y no había ninguna prohibición ni ningún llamado de atención por parte de organismos de seguridad de ningún Estado en ese momento contra los tripulantes de ese avión, cuando aterrizó en Ciudad del Este. Recién en la segunda oportunidad aparecen supuestamente algunos pedidos de informaciones de inteligencia que complican toda la situación, pero esa primera vez contra ninguno de los tripulantes hubo ningún llamado, ni de Interpol, ni de ninguna otra agencia de inteligencia del mundo.
Que sean de mi conocimiento o no, Carlos. Yo no he recibido información vinculada al avión en el primer viaje y tampoco en el segundo viaje. Esto solamente se tomó estado público a través de los medios masivos de comunicación y no he recibido, reitero, información de carácter formal, ni siquiera por vías informales. Perfecto. Y por último, doctor, agradeciendo nuevamente su presencia, ¿cuál es la situación de Diego Benítez en Emiratos Árabes? ¿Y hay alguna vez alguien le explicó a la Fiscalía, si usted sabe, cómo es posible que Marcet haya tenido un pasaporte, creo que falsificado paraguayo, y después, eso ya corresponde a las autoridades uruguayas explicar, pero después desde Uruguay le envían un pasaporte uruguayo, con lo que él se está movilizando, con el cual él se está movilizando por alguna parte del mundo en este momento? Pero en lo que concierne a Diego Benítez, ¿cuál es su situación actual? Bueno, como todos saben, Diego fue detenido en Sharjah, una ciudad que está cerca de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, uno de los Emiratos, y a partir de ese momento nosotros hemos tomado conocimiento a través de vías informales. Ya el 8 de junio yo me he puesto en contacto con el embajador, que todavía no había asumido funciones en Emiratos Árabes, el doctor José Agüero, y ya hemos empezado a entablar conversación también con otros organismos de seguridad, no solamente de Paraguay, sino también de Alemania, de Italia y otros países que de alguna u otra forma colaboran con nosotros cuando no tenemos un contacto directo con autoridades de otros países. Él fue detenido una vez que nosotros recibimos la información por la vía diplomática, en un tiempo bastante anticipado al que Emiratos Árabes nos había otorgado para remitir el exhorto extradicional. Hemos ya confeccionado el exhorto y hemos hecho la traducción al árabe y posteriormente hemos remitido a las autoridades competentes de Emiratos Árabes. Estamos expectantes de la decisión de esas autoridades. Nosotros hemos cumplimentado de manera acabada todas las exigencias que nos han informado ellos, como también hemos hecho un análisis profundo de la Ley de Cooperación Internacional de Emiratos Árabes, como también hemos tomado contacto con otros países que ya tuvieron extradiciones con Emiratos Árabes y hemos construido sobre esa base un exhorto que es bastante completo y bastante positivo, que yo creo que no existiría ningún tipo de impedimento para que la extradición de Diego Benítez se haga efectiva en algún momento. Él está libre actualmente en Emiratos, ¿no? Sí, es una decisión interna de la justicia de Emiratos Árabes. Ellos entendieron que con medidas menos gravosas que la prisión preventiva él podría enfrentar el proceso. Me informaron, porque yo no tengo una documentación oficial con respecto a eso, me informan de las comunicaciones y de las reuniones que tiene nuestro embajador con diferentes autoridades allá, y también lo que nos informa la Interpol. Él tuvo una suerte de casación de pasaporte y prohibición de salir de Emiratos Árabes hasta tanto ellos resuelvan su situación jurídica. Como saben también, él está sometido a una investigación por el hecho de usar un pasaporte falso, que también es un delito en Emiratos Árabes. Sí, definitivamente. Bien, perfecto, doctor. Muchísimas gracias por tu presencia. Viste que es fácil, no es tan difícil conversar con nosotros, doctor. No, muchísimas gracias por la invitación, Carlos. Y realmente es como decís, yo aclaro que soy el único fiscal de asuntos internacionales del país, tengo competencia a nivel territorial y aparte somos un organismo receptor de todas las solicitudes de asistencia y extradición de todos los países del mundo, entonces estamos bastante complejizados en nuestras labores y nos cuesta un poco de repente atender estas cuestiones que son trascendentes de la prensa. Bueno, perfecto, doctor, un fuerte abrazo, gracias por estar allí. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. El doctor Manuel Doldán, fiscal de Asuntos Internacionales. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de otro tema igualmente preocupante, como si faltaran más cosas. Vamos a hablar del virus del mono con el doctor Héctor Castro, director del país. Ya volvemos. Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Descuentos increíbles y los mejores precios del país en todas las marcas y modelos de celulares. Además, todos los días sorteamos un premio. Tu compra te puede salir gratis y vos podés ser uno de los ganadores. Escucha esta super oferta. Celular Huawei i70 de 128 GB, precio normal 18 cuotas de 266.000 guaraníes. Ahora, solo 18 cuotas de 139.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos verdes de Regional Sustentable creces de forma armónica con el medio ambiente.
Financiación de Maquinarias es una línea de préstamos destinada al sector agrícola ganadero para la adquisición y renovación de maquinarias con motores de alta eficiencia y bajas emisiones. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Héctor Castro. ¿Cómo anda? Todo muy bien, Carlos. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, doctor, parece que todas las maldiciones nos vienen en estos primeros 25 años del siglo, ¿no? Bueno, no sé si llamarlo así. Hoy sabemos por la ciencia que tenemos medidas que pueden prevenir, incluso que pueden paliar o curar situaciones que si nosotros nos estábamos reunidos hace 100 años o 100 años atrás, con ese mismo discurso que arrancás la entrevista, te diría, sí, está complicado. Imagínate, en 1918, la gripe española que mató cualquier cantidad de gente. Y no había terapia, no había tratamiento específico, no había vacunas, se tuvo que esperar mucho más que 10 años para conseguirla. Hoy, en cuestión de un poco más de 2 años, tenemos una realidad diferente. Me refiero a lo que fue COVID. Y bueno, con lo que ahora estamos enfrentando, que es la infección de la viruela símica o viruela del mono, es una situación también de desafío sin ninguna duda, pero se va caracterizando también la enfermedad, la forma que tiene el contagio, se identifica el virus, se tiene una forma de prevenirla con medidas farmacológicas y no farmacológicas y además incluso tratamientos en situaciones graves. Obviamente con toda esa conjunción hace que la realidad sea mucho más tranquila en ese sentido, aunque sí seguimos hablando de amenaza de la salud, ¿verdad? Ahora, ¿no es mortal como el COVID? Bueno, nosotros tenemos en esa situación, para recordarle a toda la teleaudiencia, el virus es la viruela símica o viruela del mono. En realidad es endémica en el África, ¿verdad? Es una zoonosis, ¿eso qué quiere decir? Que se transmite de animales a seres humanos. ¿Y desde hace cuántos años? Y hace tiempo, y hay dos cepas. Una que afecta más al Congo, que es al África Central, y otra que afecta más al África Occidental, que esta última es la que tiene una menor mortalidad, por debajo del 1%. Y bueno, y esta es la que saltó a otro continente y que obviamente se diseminó. Entonces, como siempre decimos, para que un virus se torne pandémico tiene que reunir 3 características. Primero, que sea un virus que el sistema inmune de las personas no lo reconozcan. Segundo, que tenga la capacidad de producir enfermedad en los seres humanos. Y tercero, que pueda ser sostenida la transmisión de persona a persona. Y este último es el que se cumplió y por eso es que se diseminó rápidamente. Claro, y encima, pero en los últimos tiempos va aumentando la cantidad de infectados de este virus. Claramente, pero el fenómeno también es más reconocido ahora porque el contagio debe ser un contacto estrecho. Estamos viendo justamente la evolución de los casos de viruela del mono a nivel mundial. Fíjese cómo va evolucionando. Los casos se duplican cada 17 días. Exacto, sí. Pero nosotros sí recordamos o hacemos un paralelismo con otras situaciones también de contagio masivo. Obviamente exponencial es la diferencia en relación a totalmente. Sin embargo, esto no es despreciable, pero tiene mucho que ver con el fenómeno del contagio también, Carlos. El contagio... ¿Cómo se contagia este virus? Bueno, si vamos a hacer un paralelismo otra vez con COVID, ¿verdad? El COVID es un virus que es como un solo hilo, una sola hebra, y este tiene dos hebras o dos hilitos, y eso hace que la envoltura sea mayor, sea más gruesa. Al tener una envoltura más gruesa, entonces persiste más tiempo en las superficies. Entonces, al persistir más tiempo en las superficies, puede haber un contagio indirecto. ¿De dónde? De las secreciones emanadas por las lesiones de la piel. Principalmente se contagia por lesiones que supuran, o sea, que emana pus. Y a partir de ahí puede contaminar ropas de cama, ropas de vestir o superficies inertes, y eso a su vez puede haber un contagio indirecto. Sí. Es lo que estamos viendo, cuáles son los síntomas, por ejemplo, y cómo se propaga.
Tocar la ropa, como usted está señalando. Exacto. Sábanas o toallas, tocar las ampollas o costras en la piel infectada, tos y estornudo de una persona infectada, contacto directo con fluidos corporales como en las relaciones sexuales, entre otras. Esas son las formas de propagación. Exacto, si le sacas a esa placa el título y le ponemos, por ejemplo, varicela, es la misma cosa. Hagamos el ensayo, ¿verdad? Sí. Puede empezar con dolor de cabeza, puede tener fiebre, puede tener dolores musculares, puede haber una erupción, pero no va a haber ganglios. Ajá. Ahí hay una diferencia. Hay diferencia, sí. Entonces lo otro también, el agotamiento, que si bien también puede presentar la varicela, nosotros tenemos que comprobar otra vez o relacionarlo. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar, por ejemplo, varicela con esta situación? La lesión de la varicela puede tener varios estadios. Pueden haber manchitas rojas, puede estar sobrelevada, puede haber las vesículas que son con contenido claro o puede haber pústulas que son ya con contenido de pus. Sin embargo, en la viruela del mono lo que vemos es que todas tienen el mismo estadio. Son costras duras. Sí, y además... No supuran. Pueden supurar, supurar, pero tienen todo el mismo estadio a la vez. En varicela vos ves varios estadios a la vez. Tratemos de recordar, nosotros podemos ver a nuestros hijos con lesiones con el puntito rosado y después acá ya vemos las vesículas o pústulas. En el caso de la viruela del mono, todas van a tener el mismo estadio a la vez y tienen una distribución más centrífuga, o sea, más hacia afuera, más en la cara, más en las manos, más en los pies. Sin embargo, la varicela más hacia el tronco. Entiendo. Esa sería la diferencia. El contagio de este virus es mayor en hombres que en mujeres. ¿Cómo es la distribución? Bueno, no está exento el contagio hombre-mujer. Lo que se está viendo obviamente es el contagio de hombre-hombre por una relación de un contacto estrecho. Sin embargo, eso no debe permitirnos a nosotros relajarnos. Esto tan solo requiere un contacto estrecho con las lesiones o con las ropas utilizadas y manchadas por esas supuraciones. Por eso es que también estamos preocupados por lo que representaría un niño que sin tener un contacto así íntimo, como se menciona, puede también ser víctima al tener un contacto estrecho o indirecto con las lesiones. Entonces, lo que se vio fue un fenómeno que disparó y aumentó, pero ostensiblemente el contagio, pero no por eso nosotros tenemos que focalizar solamente en ese grupo, ¿verdad? No, definitivamente. ¿Hay vacunas o no? Hay vacunas, hay una vacuna que en este momento es como si fuese la vacuna debilitada de aquella vacuna que habíamos recibido contra la viruela en la década del 60-70. Esta vacuna es un virus atenuado y que no se puede multiplicar rápidamente, por eso se lo dice debilitado. Es una vacuna que tiene una limitada producción, ahora las plantas están duplicando, aún así no está alcanzando a la demanda. Entonces nuestro país, en conjunción con otros países, a través del Fondo Rotatorio, está viendo también la posibilidad de mejorar el acceso y de que esto sea definitivamente equitativo. ¿Qué está pasando que vuelven enfermedades que creíamos que ya habían desaparecido? Estamos viendo, esto es, por ejemplo, estas son las diferencias entre lo que usted estaba explicando, la diferencia entre rubéola, sarampión, viruela, la viruela del mono y compañía, en la piel de las personas. Sí, muy buena imagen, Carlos. Coxsackie es la enfermedad pie, mano, boca. Y esas lesiones son vesículas que se ven en los chiquitos, en lactantes. Se ve más en verano y en invierno. Hace poco tuvimos, y muchas madres estaban preocupadas, no afecta al resto del cuerpo, porque claramente dice pie, mano, boca. Es un virus que tiene un curso benigno autolimitado y se ve más en estos chicos. En edades mayores ya no se ve porque todos ya adquirimos defensa. Rubeola tiene lesiones que no alcanzan a ser pústulas, no secretan pus, no tienen vesículas como tiene herpes y pueden tener ganglios, pero son muy localizados. Además, también tiene un curso benigno autolimitado, en realidad no tiene un tratamiento específico. Sí tenemos que tener cuidado con las embarazadas porque puede producir daño en el recién nacido. Claro. Después vamos con el sarampión. El sarampión, como nos enseñaban los grandes profesores, está precedido por los 3 catarros. Catarro en los ojos, catarro en la nariz, catarro en la boca, se decía. ¿Eso qué quería decir? Conjuntivitis,
chorreo de la nariz sí. y tos, ¿verdad? Eso precedía al sarampión, pero el sarampión posteriormente aparecía con esa lesión que no tenía vesícula, no tenía pústula. Y por último, tenemos ahí la viruela y en la placa que tenés abajo, la viruela del mono. Y fíjate lo que estábamos hablando. Sí. Todas las lesiones tienen la misma característica. Sin embargo, si comparamos con la varicela, vamos a encontrar que las lesiones tienen diferentes características, como que están en una sola foto. Vos tenés la manchita roja, un poco elevado, la vesícula, pústula, que es pus, y sin embargo en esa vemos claramente que son del mismo estadio. Todas estas ingresan por la vía respiratoria. ¿Por qué entonces nosotros decimos que la viruela del mono se contagia por contacto? Porque tenemos que tener alguna lesión que puede pasar desapercibido. Eso tocamos la secreción e ingresa a través también de la piel. O llevamos a la nariz, llevamos a los ojos, llevamos a la boca. Estas lesiones también pueden aparecer en las mucosas. Por lo tanto, eso de compartir el tereré también puede ser una forma de contagio. Una fuente de contagio. Exacto. Bueno, y también mate, ¿o no? Exacto. También. Por eso es que no podemos focalizar en un solo grupo, porque hay muchas costumbres que tenemos que pueden predisponer al contagio, ¿verdad? Entonces hay que estar atentos. Las lesiones que pueden aparecer, como ingresan por vía respiratoria, pueden aparecer en la boca primero y después en la piel, ¿verdad? Ahora, doctor, este es un país increíble, en Paraguay. Somos el reino del revés. Y evidentemente, si hay un Dios, ese Dios nos ama. Porque nos hubiésemos extinguido ya si no era así. La cultura de la limpieza la aprendimos estos últimos 2 años. No tenemos esa cultura de la limpieza, por ejemplo. Hábitos de higiene, no la tenemos, o si la tenemos solamente en nuestra casa, pero después en el resto de nuestro contacto social, nuestra relación social, no. Y esto es básicamente limpieza, higiene. Sí. Una de las formas de prevención. Sí, claramente. Nosotros aprendimos la importancia del lavado de manos en aquella pandemia de H1N1, que hablamos de influenza, en el 2009, que nuestros hijos nos enseñaron porque ellos aprendieron en la escuela la importancia del lavado de manos. Nosotros aprendimos lo que representa el uso de mascarillas ahora en el 2021 y que obviamente en otras regiones del mundo, como en el oriente, que utilizaban ya en casos sintomáticos. Aprendimos ahora que no tenemos que concurrir al trabajo si estamos con un cuadro respiratorio porque podemos contagiar. Y con esto también hay muchas medidas que, si bien uno no va a estar absolutamente exento, tiene que tomar todos los recaudos en el cuidado. Me refiero yo, el hecho de tomar el tereré o mate, siempre a partir de ahora aprendamos a compartir la charla, pero servirnos el mate o el tereré en forma individual. Sí. Eso es una costumbre muy nuestra de camaradería, que es muy buena, muy linda, pero también tenemos que tener cuidado individual porque lleva riesgos. Exactamente. Lleva muchos riesgos. Exactamente. Pero también aparecen, hablando de las enfermedades que parece que retornan, la polio volvió a aparecer después de mucho tiempo, sobre todo en Inglaterra, unos casos que se fueron también sumando y llamando la atención. ¿Qué pasa? Bueno, en Inglaterra hace tiempo ya y en Estados Unidos se detectó también polio en aguas residuales. Exacto. Recordemos que polio se transmite por un mecanismo fecal oral, decimos nosotros. O sea, se elimina por la materia fecal y posteriormente con las manos contaminadas nosotros podemos ingresar el virus a nuestro cuerpo. Bueno, polio ahora en Nueva York se confirma un caso también en un adulto no vacunado. Tiene mucho que ver. Nosotros estábamos en una lucha con el objetivo final de erradicar a la polio del mundo, con 2 países que se tornaban endémicos, Pakistán y Afganistán. Sin embargo, después aparecen casos en Malawi, en Maui, y ahora Inglaterra en aguas residuales, Estados Unidos en un adulto. Y nosotros en coincidencia en una campaña de intensificación con los niños de vacunación contra sarampión, rubéola y poliomielitis. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con esto? No es necesario tener tangible la amenaza para levantar la guardia. Nosotros tenemos que insistir que aunque exista un niño sin vacunas, siempre va a existir el riesgo de la reintroducción.
Y es por eso que nosotros tenemos que insistir con la vacunación contra sarampión, rubeola, poliomielitis. En 1985 fue el último caso de polio en nuestro país, en el departamento de San Pedro. Los casos de viruela humana marcaron la historia de nuestro país. El hijo de Mariscal López en Pilar falleció por la viruela humana y a partir de ahí se hizo una campaña masiva de vacunación, incluso en la década ahora del 60, del 70 y erradicado del mundo en la década del 80. Sin embargo, ahora con un primo hermano de la viruela humana que es la viruela símica, que está dentro del género de este grupo de virus, hace otra vez que salte de un continente donde era endémico y se genera una transmisión de humano a humano. Esto básicamente quiere decir que nosotros tenemos un interés mucho mayor como una sociedad, que es cuidar la salud individual porque representa también un cuidado colectivo, ¿verdad? Entonces, la salud pública, como siempre, debe ser prioritario para los gobiernos. ¿Y qué medida está tomando el Ministerio de Salud en las fronteras, por ejemplo, en las aduanas, por ejemplo, en los aviones, en la gente que llega al país? Por ejemplo, ¿qué medida está tomando para tratar de evitar que ingrese al país? Bueno, los viceministerios, la Dirección de Vigilancia de la Salud, con Guillermo, con todo el equipo, así como también programas que están trabajando con programas de salud, me refiero, desde hace tiempo ya trabajando en protocolos de trabajo, de identificación de casos, porque hay que capacitar a los colegas ante esta situación. Toda enfermedad con lesiones en piel, fiebre y adenopatías debe o autonotificarse o notificar para el estudio correspondiente, y eso también en las fronteras, en la capacitación, porque esto es importante. Nosotros estamos ante amenaza de ingreso de sarampión, amenaza de ingreso de rubeola, con esto de la poliomielitis, se agrega también la viruela símica, entonces nosotros tenemos que ajustar sobre todo la identificación clínica y la vigilancia, ¿verdad? Ustedes que son médicos y que conocen cómo se esparcen estos virus, ¿creen que todavía no hay casos o todavía no se denuncian en Paraguay? Porque el doctor Sequera reiteró hoy, por segunda o tercera vez, que es muy difícil que Paraguay no tenga casos, pero que todavía no se reportan públicamente. ¿Qué creen ustedes realmente en el Ministerio de Salud? Bueno, hay una situación que nosotros como sociedad tenemos que aprender a madurarla, que debe ser que hay enfermedades que no deben traer aparejado la estigmatización. Y eso hace también la cultura de la no notificación muchas veces. Tan solo hay que recordar, los adultos difícilmente consultan, incluso por patologías que pueden ser consideradas no infecciosas. Y sin embargo, si a esto le ponemos una situación que se viene arrastrando como focalizando a un grupo, obviamente eso también hace que se deben tomar todos los recaudos para no causar una estigmatización. ¿Usted está diciendo esto por el tema de la homosexualidad? Claro, porque salta de una situación que amplifica en una situación... país machista como Paraguay, como usted dice. Es complejo en ese sentido, pero no por eso nosotros no tenemos que aprender a manejarlo. Finalmente, y todos debemos saber que esto ninguna persona está exenta. Nosotros estamos preocupados incluso por los niños, ¿verdad? Y no tiene que ver con un contacto íntimo o relaciones sexuales exclusivamente, sino que es contacto con una lesión que puede supurar y uno puede llevar otra vez a la mucosa, o a través de una herida puede contagiarse. Bueno, pero es decir que no descartan que ya esté el virus en Paraguay. Lo que estamos haciendo hoy, vos y yo, Carlos, lo que estamos haciendo con los medios de comunicación, lo que hacemos alertando a los colegas es porque obviamente en los países están apareciendo casos y en el nuestro no. Tenemos que mejorar un poco nuestra visualización, darle tranquilidad a las personas para que puedan notificarse, porque finalmente la mejoría de la salud, que es lo que nosotros queremos como objetivo principal, ¿verdad? Claro, mire, a mí lo que me preocupa es lo siguiente. Hay muchos lugares por donde la gente ingresa al Paraguay, ¿verdad? Muchos lugares. Y que por lo menos la gente esté informada de ciertas características que pueda tener esta enfermedad en las personas, y que si le alerta algo, que le separe a una persona y le diga, espere un ratito, va a ser ocultado por un médico. Estén los médicos permanentemente también en esos lugares, de tal forma a
que esto se maneje mucho mejor que cualquier otro tema, porque estamos avisados, ¿verdad? Estamos notificados de que se está expandiendo. Entonces, para que no nos tome de sorpresa, Exacto. ¿es posible hacer eso en todos los puestos de ingreso al país? Siempre se hace, incluso, ¿Se hace? Sí, incluso recordemos lo que representaba en su momento también la amenaza a la fiebre amarilla, que después tuvimos Sí. casos, lo que fue dengue controlando en las fronteras, lo que representa hasta ahora el control también de COVID, no solamente la monitorización de la temperatura, que finalmente Sí. después resultó ser un detalle menor, sino otras medidas. Hay una instancia de vigilancia de la salud que se dedica a fronteras, que está trabajando intensamente en esto, y sí se hace eso, Carlos, solamente que también se debe fortalecer lo que representan otros actores más allá de lo que es salud, que es muy importante, y hablo de toda la sociedad, la comunidad toda, ¿verdad? En esto, que es informarse y también no tener ningún tipo de restricción a la hora de consultar. Se habilitan números como el 154 para consultas, y eso también hay que aprovecharlo en el sentido de que estamos hablando finalmente de una enfermedad que tiene una baja mortalidad, Sí. que tiene una evolución autolimitada y que sobre todo el manejo del dolor es sumamente importante, así que brindar ese apoyo a esas personas y que no represente una estigmatización. Y ¿verdad? finalmente, ya en esta última parte, doctor, ¿cómo estamos con el tema de la vacunación contra el COVID y los refuerzos? No llegamos a la meta, pero se está avanzando, hay vacunas suficientes para seguir. Y me gusta un detalle que me contaron que está pasando hoy día. Un amigo, compañero, es compañero de colegio, ingeniero, tiene una fábrica en la zona de Fernando de la Mora. Él llamó al Ministerio de Salud y pidió para todos sus empleados que vayan, si podían ir, y se fueron a vacunar a todos y aprovecharon también y llevaron a sus hijos y compañía. Entonces, ese tipo, me parece excelente que ese tipo de situación esté haciendo hoy día el Ministerio de Salud. Ir casa por casa, ir a las fábricas, ir a los negocios para lograr que la gente se vacune. ¿Cómo está el sistema de vacunación contra el COVID? Bueno, quiero aprovechar ese comentario para decirle a toda la teleaudiencia que el 138 es una línea para solicitar ese tipo de servicio, para hacer también algún tipo de crítica, queja, sugerencias, o para corregir el carnet de vacunas que por ahí todavía no está inserto en su carnet electrónico. Sí. El 138 está disponible para eso. Nosotros estamos en un tiempo donde esperamos la llegada también de vacunas como Moderna. Moderna está anunciando en su nueva composición el ingreso de la variante Omicron. Exacto. Paraguay ha optado por Moderna para los refuerzos. Estamos con dosis de AstraZeneca. ¿Y cuántas dosis llegarían al país? Y bueno, ahora estamos cerrando lo que es... El cuándo no quiero decirte con certeza. Estamos esperando que sean los últimos días de agosto, primeros días de septiembre. Estamos esperando aproximadamente 500.000 dosis y después en el último trimestre recibir ya esta última composición que tiene la variante Omicron. Con esto, ¿qué es lo que buscamos? Estamos ingresando a un tiempo de refuerzos, Carlos. O sea, ¿qué es refuerzos? Tratar de hacer una planificación de vacunación prácticamente regular como es con influenza. Pero para llegar a esa realidad tenemos que aumentar el número de personas vacunadas. ¿Hoy cuántos ya fueron vacunados? Hoy tenemos nosotros... ¿Con segunda o con las dosis de refuerzo? 60% con primera dosis, 53% con 2 dosis y 20% con 3 dosis. Esto si partimos de 40 años en adelante. 40 años en adelante tiene 75% con 2 dosis y más del 43% con 3 dosis. Y por debajo de 40 años es lo que realmente hay. Exactamente. Entonces, ¿se le perdió el miedo al COVID? Y en una situación donde está un adulto joven, donde hay una interacción social, donde vemos que los últimos cuadros aumentaron los contagios y no aumentaron las internaciones, entonces el análisis que se hace de lo que se ve es en este momento yo no lo requiero. Sin embargo, ese análisis justamente es el éxito de la vacunación. Por eso es que muchas veces decimos que las vacunas resultan ser víctimas de su propio éxito. Hay que seguir vacunándose, Carlos. ¿Por qué razón? Porque finalmente somos vectores de la posibilidad de contagio y así también de la posibilidad de aparición de nuevas variantes. Entonces, cuanto mayor cantidad de personas estén vacunadas,
mejor aún para después planificar lo que sería refuerzos en grupos vulnerables y en forma más regular, ¿verdad? Bien. Por último, doctor, te comunico. Me dicen, qué churro que es el doctor Castro había sido. Es la primera vez que le vemos sin tapaboca en el péndulo. Así que... Bueno, ese también es Mirá, un logro mira. de la vacunación. ¿El qué? El hecho de estar sin tapabocas. El resto, también. seguramente un saludo a mi mamá que te No, habrá no, mandado no. un mensaje. Bueno, gracias por venir, doctor. Al contrario, Muchas gracias. un placer. No, usted acaba de darnos una clase de educación de cómo tenemos que tratar este tema del virus del mono y también ampliamos sobre todo otra cosa. Así que espectacular la clase que nos dio. Gracias, muy amable, Carlos. A las órdenes siempre. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de economía y el campo. Ya volvemos. Bien, estamos en el último bloque del péndulo y saludamos a Sandra Noguera, presidenta de CAPRO. ¿Qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Un saludo especial a toda tu audiencia. Y permíteme corregirte, todavía no soy presidenta. No, pero por el tema estatutario. Bueno, yo soy por el tema gerente estatutario general. nomás no sos, pero en No, los no. hechos, sí. ¿Qué tal, ingeniero Cristaldo? ¿Cómo anda? Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la audiencia. Un gusto compartir con ustedes. Buenas noches, Sandra. Buenas noches, Héctor. Bueno, a ver, vamos a comenzar por lo más sencillo. Una opinión sobre los 4 años de gobierno de Mario Abdo Benítez y el campo. ¿Qué pueden decir de un resumen de estos 4 años de gobierno? La Bueno, dama primero. nosotros vemos que la coyuntura no ayudó tampoco al gobierno, ¿verdad? Fueron años que se complicó el escenario internacional con la pandemia. Además tuvimos el tema de la sequía que estamos arrastrando desde 2019 y se agravó en el 2022 con el quiebre de más del 60%. Lo que creemos es que los impactos negativos por el quiebre de cosecha se podían haber minimizado si se tomaban medidas a tiempo. Sobre todo nosotros, el sector agroindustrial, solicitó al inicio de este año la implementación de un régimen de admisión temporaria para poder importar soja de los países regionales, justamente para evitar el desabastecimiento que ahora mismo estamos teniendo. Entonces, sí, Paraguay hoy día desabastecido de soja. Sí, es así mismo. Entonces, ¿En serio? Y la caída de la No, pero está producción bien, es inédita. pero ese es un titular espectacular. Es inédita. Paraguay hoy día desabastecido de soja. ¿En qué puesto estábamos nosotros como proveedores? Nosotros como productores somos el Quinto. El quinto. El quinto productor, bueno, el quinto productor de soja en el mundo hoy desabastecido. sí, el quiebre fue bastante grande, el 60% de la cosecha. De una zafra normal de 10 millones de toneladas, se perdió en 60. Y de las 4 millones que tenemos aproximadamente, también hubo un problema de calidad. Entonces, eso repercutió en el ritmo de procesamiento también para tratar de mejorar la calidad. Nosotros estuvimos sorteando varios obstáculos, las industrias, como para no parar, y también muchas ya dejaron de procesar en este mes y otras quizás sigan hasta septiembre, pero por el hecho que todavía tienen que manejar ese problema de calidad que tienen que mejorar, ¿verdad? Pero como te digo, lastimosamente lo que esperábamos nosotros del gobierno, una medida rápida y que se ajuste a las necesidades de urgencia que teníamos, era la adopción de ese régimen que nos permita importar, pero ahora la ventana de oportunidades se cerró porque las cosechas en los otros países ya están todas levantadas, están colocadas, entonces mucho margen de maniobra no tenemos tampoco las industrias. Y ese régimen iba a permitir importar con una flexibilización del régimen actual, porque iba a atender a las particularidades del sector, iba a permitir poder importar y mezclar con el stock que podíamos tener todavía y así también buscar la mejora de la calidad. ¿Y por qué no se tomaron las medidas? Ingeniero, ¿alguien le explicó del gobierno por qué no se tomaron las medidas? Bueno, nosotros del lado de la producción, yendo a tu pregunta, Sí. coincido con Sandra que no fueron las mejores condiciones internas y externas las que le tocó a este gobierno. Arrancó el primer año en el 2019 con una sequía y una caída de producción. Pero ese año la caída era una producción de más de 7 millones de toneladas. Se
se resintió, pero no a nivel de ahora, que es 4 millones. La capacidad de procesamiento anda por los 5 millones. 4 millones 200. Sí, por eso. Sí. Y el 100% si se quedaba para procesar, no alcanza. Lo que sí se consiguió es, cuando nosotros percibimos en diciembre ya que venía muy mal el escenario y teníamos prevista una pérdida en ese momento del 36 al 40%, todavía ya nos acercamos al gobierno, le planteamos que iba a hacer falta algún tipo de acompañamiento, y se agravó eso porque nosotros nos reunimos el 29 de diciembre y las lluvias recién llegaban alrededor del 20 de enero, eso se profundizó y llegó al 67% de pérdida, como está diciendo Cassandra. Y nosotros habíamos hablado y le dijimos que necesitábamos generar las condiciones para que esta campaña la gente pueda volver a sembrar la mayor cantidad y de la mejor manera. Los eslabones de la cadena se resintieron en distintas dimensiones. El sector directamente del campo de la chacra se quedó con deuda, tuvo una pérdida de $1.000 millones de capital operativo, plata que puso y no recuperó, pero se tuvo la respuesta en una semana, cosa que llevaba 3 meses o 4 meses, de flexibilizar la refinanciación a largo plazo, porque esa está penalizada. Hasta un año vos podés refinanciar. Si va más de un año había una penalización para el cliente y para el banco. Eso se flexibilizó, no hay penalización, y eso permitió reestructurar todas esas deudas y no tener hoy amenaza de superficie sin sembrar y prolongar la crisis al año que viene. Lastimosamente, en el tema de camioneros, ellos no tuvieron los volúmenes de carga. Ellos cargaban 2 cargas por semana, hacían 8 viajes al mes, y en estas condiciones hacían 1 viaje o 2 viajes con suerte al mes. Por eso que se dio toda esa conflictividad, y las industrias se quedaron, no se dimensionó el impacto de que en 6 meses se iban a quedar desabastecidos y necesitaban trabajar el segundo semestre del año. Así es. Eso es lo que no llegó la solución para ese segmento y el otro segmento que está con problemas era los importadores para el abastecimiento de insumos, sobre todo fertilizantes, a raíz de la guerra con Rusia. Entonces estamos acá arrancando una campaña con muchas limitaciones y ellos no están pudiendo cerrar una buena campaña porque como recibieron mucho material de segunda, si hubiesen conseguido antes de mejor calidad afuera, hubiesen podido mezclar y sacar una calidad de exportación que no tiene el grano que tuvo de verano. La safriña ayudó, la soja safriña tuvo buena producción, buena calidad, y sobre todo sacó la incertidumbre de si iba a haber semilla para volver a sembrar. Solucionó eso y solucionó también en parte a la gente que no pudo cumplir contrato, que fue mucha gente que dijo yo te iba a vender tanto y después no produjo eso y tuvo un desfasaje que la safriña ayudó a cubrir, no a solucionar todo, pero cubrió y amortiguó. Entonces estamos en un periodo de reacomodo de todo y de arrancar en septiembre la próxima campaña tratando de tener el mejor resultado para el año que viene, y eso marque volver a las 10 millones de toneladas y tener un efecto rebote y una recuperación económica. Pero estamos en un camino lleno de incertidumbre, estamos en medio de turbulencia política, año electoral, es difícil tener interlocutores, no es fácil. No, para nada. Exactamente. ¿Y ustedes a quiénes presentaron la propuesta y qué pasó desde el gobierno? ¿Dónde se produjo la traba? Bueno, presentamos el pedido al equipo económico. El ministro de Hacienda coordinó varias reuniones con distintas instituciones. Tuvimos también eco parte del ministro de Industria. Él lideró y coordinó con las demás instituciones como Senave, ANNP, para poder ver y trabajar en el decreto. Solo que después ese decreto tenía un artículo, que es el artículo 12, que establecía descuentos en las tasas por servicios directamente relacionados a las importaciones que tenía que reglamentarse. Entonces, el decreto se aprueba el 11 de mayo, pero sin embargo las reglamentaciones salen con 2 meses y medio de retraso, sí. Y la última cerró ahora la semana pasada, que fue la de puertos, y ahí nos dieron la certeza de los costos que están directamente relacionados a las importaciones, ¿verdad? Entonces, hasta que eso no teníamos, no podíamos hacer nada tampoco, ¿verdad? Creo que fue una descoordinación. No hubo una falta de voluntad, pero sí de coordinación entre las instituciones que tenían que reglamentar.
También hay otros temas pendientes que nos ayudarían a tener unos costos que nos van a alivianar un poco el impacto negativo de la sequía, que sería, por ejemplo, tratar de ver qué hacemos con la potencia contratada que no vamos a utilizar porque las industrias vamos a estar paradas. Sí, exacto. Entonces, ese tema, justamente hoy estuvimos reunidos con el ministro de Hacienda y con el viceministro de Tributación también, y le pedí una colaboración en ese sentido con el presidente de la ANDE. ¿Y qué expresaron? El ministro dijo que va a coordinar la reunión con el presidente y vamos a ver de encontrar alguna alternativa. Bueno, ¿qué situación más compleja, ¿no? El mundo está convulsionado, vino la sequía. Esta es una de las sequías más largas que soporta Paraguay, soporta el campo. No es la más larga. No es la más larga. Fue la que ocurrió en un periodo crítico donde la planta tenía la mayor cantidad de exigencia de agua y faltó agua. Son 75 días, no es la mayor sequía, hubo una sequía de 90 y de 100 días también. Pero este fue en el peor momento y impactó directamente en la cantidad de la producción y en la calidad de la producción. La planta realmente se murió sin madurar, por eso el grano no completó su tamaño, parecía una lenteja y no estaba con las condiciones de calidad, no estaba verde, había de todo, claro, pero no completó. La planta murió sin madurar, entonces es como si vos arrancabas una fruta verde, no es lo mismo. Pero, a ver, todo lo que se pudo exportar, ¿llegó a destino en tiempo y forma o también la bajante del río complicó, aumentaron los costos de los fletes? Sí, todo eso que está diciendo, así es, Carlos. Así es, Carlos. Bueno, hubo de hecho, una reducción de 2 millones de toneladas en el volumen de exportación. En total el complejo soja, y me refiero a la soja en grano más los productos industrializados, se exportaban hasta el momento en el primer semestre 2.800.000 toneladas, pero eso representa ya el 80% de la producción. Entonces nos queda solamente un 20% para lo que viene del segundo semestre. El panorama está bastante complicado para toda la economía en general, porque estamos hablando que vamos a tener una pérdida de ingresos de divisas de alrededor de 2.500 a 3.500 millones de dólares que van a dejar de ingresar al país. ¿Cuántos? 2.500 a 3.000 millones de dólares. Menos. Bueno, ustedes recuerdan que durante la pandemia, si hubo un sector económico que salvó al país fue el campo. Sí, así mismo. ¿Verdad? Esta vez no va a ser así. Nunca dejamos de trabajar, porque justamente fuimos uno de los sectores que fuimos declarados esenciales. Entonces seguimos trabajando, nos ajustamos a los protocolos de seguridad súper exigentes también para darle seguridad a todos los colaboradores de todos los eslabones de la cadena para asegurar que el alimento llegue a las casas, ¿verdad? Y de hecho lo que sí se evidenció durante la etapa crítica del cierre de fronteras fue que nosotros estamos en la posibilidad de poder abastecer al mercado local con nuestros aceites y que inclusive mantenemos el mismo precio, no es que ahí tratamos de abusar porque nosotros tenemos que competir con los productos de contrabando. O sea, el 30% de lo que se consume acá a nivel local es de origen dudoso. Eso es una cifra... 30% del consumo en Paraguay es de origen dudoso. Sí, y eso dejó de la noche a la mañana de ingresar. ¿Y eso qué te demuestra? Que cuando hay voluntad, nuestras fronteras pueden ser totalmente impermeables, ¿verdad? Entonces a eso es lo que tenemos que apuntar. El gobierno tiene que mantener una lucha frontal y permanente a esos flagelos que justamente nos ponen en peligro a las industrias y a las importadoras formales, ¿verdad? Que dan fuente de trabajo acá en el país. 3.000 millones de dólares menos. Sí. Y bueno, con razón del bicicleteo de Hacienda. No, toda la economía se resiente, toda la cadena, porque el productor cuando tiene plata se va a comprar vehículos, compra muebles, claro, compra electrodomésticos. Tractores. Toda esa caída de las ventas viene de ahí. No es que se enquista en su chacra. Hay una cadena que se mueve. Los camioneros se quedaron parados, aunque les regalaran el gasoil. 8 viajes, hacer uno o dos al mes, sí, obviamente se resiente. No hay flujo de caja que aguante. Sí. Entonces, son situaciones difíciles donde cada eslabón de la cadena necesita una atención diferenciada de acuerdo a sus necesidades especiales, con medida. Lo del campo fue mucho más ágil porque ya hay experiencia.
está la experiencia del 2019, ya era prácticamente replicar eso y salió rápido, salió en una semana. Eso hay que reconocer al Banco Central y ayudó, el sistema financiero se puso a la pila, todos entendieron y todos estamos haciendo el esfuerzo para que la gente tenga condiciones de hacer una buena siembra y tener una buena producción el año que viene. Ese es el objetivo. A partir de ahí podemos dar vuelta a la página. Bueno, en el 2012 pasó lo mismo, una pérdida de casi el 50%, y en el 2013 tuvimos un crecimiento rebote de 13% en esa época. Una aclaración. Los sectores del agro, donde están ustedes, ¿van a ganar menos este año o van a perder este año? Se perdió $1.000 millones de capital operativo. Eso es plata que se puso y no se recuperó. Plata perdida. Con el maíz, con la buena cosecha, probablemente se recupere y esa brecha de $1.000 millones de capital operativo perdida se reduzca. Se reduzca, claro. Pero solo en la soja se perdió $1.000 millones. La gente puso plata para sembrar, puso $700 por hectárea y llegó a facturar. Hay gente que sacó 300 kilos y eso no era ni $150 por hectárea. Es decir, que esta vez perdió el campo. Perdió. No es que ganó menos. No, perdió. ¿Hace cuánto tiempo que no pasaba esto en Paraguay? Yo de este nivel de caída en los últimos 30 años no he visto. Tenemos estadísticas los últimos 25. Yo estoy hace 40 años en el tema y nunca vi. En el 78 fue una sequía más larga, 6 meses, pero había menos área de cultivo, había menos exposición y había otro tipo de condiciones que no impactó tanto. La soja estaba en su inicio. Hoy la soja es el buque insignia de la economía y una debacle de este calibre es muy fuerte el impacto. Impresionante la caída. Sí. Vos tenés, vos que sos la presidenta de Hecho de Capro. Vamos a aclarar. Me quiere promocionar ya. Se quiere crear problemas. Él quiere posicionarme políticamente. Bueno, ya. como gerente general. Sí, Carlos. Es decir, ¿vos recordás otro momento tan difícil para el sector? Yo soy nueva, estoy hace 5 años en el rubro, pero las referencias que tengo y que comparan, bueno, la sequía del 2012, ¿verdad? Pero creo que es lo más próximo. Pero como dice, él tiene mucho más experiencia y está hace mucho más, y vio mucho más del tema, ¿verdad? Pero no, creo que no tengo esa experiencia desde que estoy en la Capro, ¿verdad? De todo lo que produce Paraguay, ¿cuánto hoy día se industrializa? Mira, nosotros tenemos una capacidad instalada para procesar 4.200.000 toneladas. Eso se dio, ese salto en la capacidad de procesamiento se dio con las inversiones que hicieron las industrias de Capro en el 2013. Se pasó de 1.500.000 toneladas a 4.500.000 toneladas. ¿Pero qué pasó? 3 veces más. Sí, pero ¿qué pasó? Hace 3 años una de las industrias dejó de procesar, por eso hubo una caída en la capacidad instalada a 4.200.000. Pero vamos a cerrar este año como el 4º año consecutivo en caída en el procesamiento y tenemos una capacidad de subutilización de 1 millón de toneladas aproximadamente. Entonces, no pasamos de procesar 3 millones de toneladas. Eso lastimosamente es lo que pasa. Tenemos esa capacidad, pero no la estamos aprovechando. ¿Y qué falta para que lo aprovechemos? Y para nosotros, como ya planteamos al gobierno, es que existan políticas industriales que fomenten la competitividad de las industrias con relación a las industrias de otros países donde existen regímenes que sí les dan las oportunidades para ellos. Ciertas ventajas competitivas. Exacto, tienen ciertas ventajas como para adquirir la soja en grano y procesarla dentro de su país porque saben de las mayores oportunidades que da el procesamiento, ¿verdad? Entonces, necesitamos de eso del gobierno, que existan alguna ventaja con relación a lo que es solamente exportar soja en estado natural. Pero la gente que está en el gobierno entiende eso. Falta una decisión política porque
creo que tienen un problema de caja fiscal, ¿verdad? Eso es lo que siempre nos manifiestan a nosotros, que entendemos que la industria es el camino, entendemos que va a generar más ingresos de divisas, va a generar mayor recaudación a largo plazo para el Estado, pero ¿qué pasa? Necesitamos fondos en este momento. Eso es lo que nos están diciendo, por lo menos desde el momento que yo estoy en Capro, ¿verdad? Entonces, nosotros buscamos los incentivos, ya sea a través de una diferenciación en impuestos indirectos, que podía ser el IVA, que con la reforma tributaria hace 2 años eso se eliminó completamente, la devolución del IVA en las exportaciones de productos industrializados. Bueno, eso nos equipara con la exportación de soja en estado natural. Entonces no hay una diferencia con relación a la exportación de soja en estado natural y la exportación de productos industrializados, ¿verdad? Entonces, si no es a través de impuestos indirectos como el IVA, que sea a través de impuestos directos, ¿verdad? Que sea a través del IRE, buscar algún mecanismo que nos haga diferentes, porque son actividades diferentes que dan beneficios diferentes también para el país. Ahora, ¿y qué tal son los productos industrializados en Paraguay? Competitivamente hablando con productos brasileños, argentinos, fundamentalmente, que son los que más ingresan al país. No, la calidad de nuestro producto es envidiable. Tenemos una calidad proteica superior con relación a lo que tiene Argentina. Entonces nosotros estamos a nivel de competitivo muy alto con relación a los otros países también. Y aún así no le dan algunas ventajas. No tenemos ventajas. Es más, Carlos... Vos que son un viejo lobo en este tema, ingeniero, ¿qué es lo que pasa en el país? Lo que pasa es que no hay una visión de desarrollo que se sostenga en el tiempo, donde independientemente de los gobiernos haya un proceso, porque los procesos llevan años. Los japoneses en el 2000 ya nos dijeron las 8 cadenas. No hay política de Estado para el campo. Las 8 cadenas de producción potenciales de Paraguay. Una es la cadena de balanceado, que al final, ¿qué es el balanceado? Soja y maíz mezclado. Y la soja viene de la industria. Entonces eso, ponerle valor agregado, vendiendo en lugar de vender proteína vegetal, vendamos proteína animal, carne de cerdo, carne de ave, leche, huevo. Se está en ese proceso, pero es muy lento. Sí. El mundo tiene una dinámica mayor que la nuestra y cuesta mantener, porque a veces con un cambio, no te digo lo de gobierno, de ministro ya cambia todo el enfoque. Sí. Ahora, ¿no hay política de Estado? No hay visión. Miren, estamos en época electoral. Yo les recomendaría que llamen y convoquen a todos los candidatos. No, pero en serio, convoquen a todos los candidatos y esto que están diciendo ahora, exprésenle, a ver, ¿cuál es tu política? A ver, Efraín, a ver, Santi Peña, a ver, Beans, a ver, Burt, todos, pero a todos. Y que todos les expliquen y graben y tengan eso. Y cada vez que alguien miente, entonces le vamos a decir, ¿te acuerdas que dijiste esto? Por eso querías que te voten. Políticos no hay que medir por lo que dice, sino por lo que hace. No, pero si no comenzamos, por lo menos, poniéndole ante la gente y que por lo menos empiece a tener vergüenza de que no cumple con sus promesas, algo es algo. No hay política de Estado. Realmente esto es triste. No, de hecho, a nosotros nos gustaría conocer los planes de gobierno en lugar de estar escuchando o los ataques entre ellos, ¿verdad? A mí personalmente me gustaría conocer claramente qué es lo que proponen como alternativa, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando salieron ¿cuántos camiones salieron de Itanramada? 40 eran. 40. Bueno, cuando salieron los 40, creo que más de 80 gremios firmaron un comunicado. ¿Y después? ¿Qué pasó? Hicieron una conferencia de prensa. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es que hay una deuda de los actores políticos y los tomadores de decisión con la ciudadanía en relación a la calidad del funcionamiento de nuestras instituciones. Y nuestras instituciones no funcionan porque tienen un sesgo que apunta más a la conveniencia personal del que está al frente que a lo que el país necesita. Entonces esa debilidad institucional hace que muchas veces lo único que nos queda es comunicado, a veces no es suficiente y a veces salimos a la ruta también.
Pero realmente es lamentable que no nos podamos sentar a trabajar en conjunto. Hay instancias en que se trabajó conjunto. Hoy se acaba de terminar el Código Ambiental, se va a entregar, se hizo un trabajo de casi 3 años y se corrigieron, se buscaron sector público, sector privado, trabajando juntos. Se puede, hay experiencia. Claro que sí. Pero vienen los contaminantes políticos o politiqueros, porque política es buena, la politiquería es lo que complica, y eso hace que los procesos se frenen, se desaceleren o se llegue tarde, como en el caso de ellos, que la medida que autoriza ya no hay de dónde comprar hoy. Exacto. Otro ejemplo, como el que está dando Héctor, es el Comité Técnico de Fletes, un espacio público-privado donde se busca alternativas, mejoras al tema transporte, porque tenemos también un tema ahí de la formalización de ese sector, ¿verdad? Entonces, estamos trabajando en conjuntos para evitar paros como los que hubo el año pasado, que esto nos pone en jaque a toda la economía. Entonces, conversamos y tratamos de mejorar todos los aspectos, por más que nosotros no somos los que les contratamos directamente a los camioneros, sino a las empresas transportadoras. Estamos trabajando para mejorar en todo lo que se pueda y lograr que el transporte sea más eficiente. Bueno, ustedes conocen el tema. Ustedes van a saber cuando alguien les está mintiendo, cuando alguien está vendiendo espejitos y les hablan a ustedes de lo que pueden hacer. Ustedes saben perfectamente eso. Y díganle en la cara a cada uno de los candidatos cuáles son las cosas posibles, cuáles son las cosas imposibles de lograr. Y que no mientan. Y por sobre todas las cosas me gustó que tengan programas que desarrollen el país, ¿verdad? De lo contrario, dentro de 5 años vamos a estar hablando los tres otra vez y con los mismos resultados de hoy día. Y tenemos que superarnos. Yo te puedo mostrar comunicados hace 15 años que siguen tan vigentes. Sí, siguen tan vigentes hoy día. Sí, definitivamente es así. Ingeniero, gracias por compartir este espacio una vez más. Gracias a vos, gracias a Sandra y a la audiencia. Sandra, muchísimas gracias por venir. Gracias, Carlos, a la invitación. Y gracias por los datos compartidos. Es muy, muy, muy ilustrativo. Muchísimas gracias y gracias también, Héctor, y a toda la audiencia. Que tengan muy buenas noches. Bueno, ustedes se darán cuenta, al culminar el péndulo, que estos son los temas verdaderamente importantes que hacen al desarrollo del país. Hacen al desarrollo del país. Obliguemos a las autoridades que van a ser elegidas próximamente a que cumplan y desarrollen este país. Estos son los verdaderos temas. Los temas políticos, que lo definan los políticos, pero que no sea el centro de atención de lo verdaderamente importante. Esto que acabamos de discutir, que hoy discutimos acá en el péndulo, con el doctor Castro, o estuvimos dialogando acá con Héctor Cristaldo y Sandra Noguera, estos son los temas verdaderamente importantes. No se olviden de eso, por favor. Hasta el próximo miércoles.